Hola, viajeros del lenguaje. Ay, espera, que están empañados mis lentes. No veo nada. Hay papel sanitario por ahí, es que con los papeles se limpia bien. Limpia mejor que los trapitos. Por eso te puedes poner para las ¿sabías? ¿Por qué? Va a decir, "Ah, esa persona, ¿cómo va a decir que un papel higiénico limpia mejor que el trapito? De microfibra. ¡Qué asco que da esta lectora! Bueno, ya está. Hola, viajeros del lenguaje. El día de hoy estoy aquí para traerles la reseña del último libro de literatura que terminé, que es este blanquito de aquí, que es El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Estamos aquí con la voz en off. Aprovecho para recordarles dejar su like, suscribirse si es que aún no lo están y compartir este video para que el glorioso algoritmo de YouTube sea misericordioso con mi canal chiquitito. Gabriel García Márquez, sumamente reconocido en el ámbito de la literatura, fue uno de los grandes exponentes de una época brillante para la literatura latinoamericana, que es conocido en la actualidad como el boom latinoamericano, en el que contamos a autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etcétera, de distintas nacionalidades, pero todos marcados por el hecho de reflejar las realidades latinoamericanas, sobre todo que para el resto del mundo eran como, no sé, tal vez un poco extrañas que sucedieran ese tipo de cosas aquí en Latinoamérica, pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no? La próxima vez que nos durmamos podríamos morir. ¡Bienvenidos a mi mundo! El caso es que, pues, gracias a esta particularidad que nos que es tan propia de los latinoamericanos, estos hombres en los que contamos a Gabriel García Márquez, con este talento magistral de llevar a cabo a través de la literatura, reflejar estas distintas realidades, pues se hicieron sumamente populares y famosos en la época. Bueno, vamos a hablar en este caso del colombiano Gabriel García Márquez. El autor parece que, según lo que nos cuentan sus biografías, nace en un sitio del Caribe colombiano que se llama Aracataca. Suena como a disparos, ¿no? Y nace el 6 de marzo de 1928. Eso no se me va a olvidar, porque yo cumplo años el 10 de marzo y entonces el 6 de marzo ya no se me va a olvidar, ¿no? Un clásico, ¿no? Si tiene algo de relación con uno ya no lo olvida. Ya, o sea, 3 doritos después. ¿Cuándo nació? Bueno, algunas biografías nos dicen que nació en 1927, otros que en 1928, no sé. El caso es que nació un 6 de marzo. No, y el que decía que nació en 1927 parece que era su padre, o sea, el papá de Gabriel García Márquez. Entonces, por ahí nació, ¿no? Yo le creo a la mamá, no al papá. Cuando uno va viendo sus obras, a pesar de que sus obras no son autobiográficas tal cual, cuando uno investiga su vida se da cuenta de que estaba escribiendo muchas cosas de su vida, que muchos de sus personajes eran sus familiares o conocidos suyos, pero pues eso los vamos a ir viendo poco a poco, porque seguramente vamos a leer algún otro libro de Gabriel García Márquez más adelante. Me gustaría traerles la reseña de 100 años de soledad, de El amor en los tiempos del cólera, etcétera, sus grandes obras. Y pues ya de ahí vamos a ir sacando algunos chismecitos de la vida de Gabriel García Márquez para complementar el contexto de la historia. Esta vez vamos a hablar de El coronel no tiene quien le escriba. Pero pues antes de eso vamos a comentar algunos aspectos generales de la vida de García Márquez. Por ejemplo, es interesante saber que, como es lo habitual en el mundo de las letras, sus padres querían que estudiara Derecho. O sea, que estudiara otra cosa, ¿sabes? Que le pudiera dar de vivir. Y entre esos, él estudió Derecho, pero en medio de que estaba estudiando, porque parece que él entra a la facultad en 1947, pero pues Colombia de por sí estaba pasando por una serie de olas de violencia, y en el 48, o sea, solamente un año después, comenzó un conflicto político, medio bélico armado, que se conoce a día de hoy como el Bogotazo. Entonces él tuvo que dejar la escuela y se comenzó a dedicar al periodismo.
aunque después, años después, regresó a estudiar Derecho, pero hasta donde tengo entendido no terminó ninguna carrera, o sea, ni la de periodismo ni la de Derecho. Tenemos varios reportajes de su parte y digamos que él, por ese medio, además de que lo vivió en persona, estaba bien informado o estaba más informado de las cosas que sucedían en su país. Solemos tener estos momentos conflictivos, pero no aparecen como protagonistas de la historia, sino que sus obras nos permiten ver cómo era la vida cotidiana de personas normales que no tenían nada que ver quizá en ese momento con el conflicto armado, pero nos permite ver cómo era el día a día en un momento tan violento como los que a él les tocó vivir. Hasta donde tengo entendido también, García Márquez solamente se casó una vez con la mujer de toda su vida, tuvo varios hijos, de los cuales incluso no son escritores sus hijos, pero uno es cineasta, otro es diseñador gráfico. Entonces, pues sus hijos también un poco siguieron la línea, ¿no? de la creación, aunque en distintos ámbitos, pero como su padre. Una de las cosas por las que a García Márquez, bueno, en ese tiempo no existía ese contexto, no existía ese término, pero en la actualidad lo hubiesen funado terriblemente, es que García Márquez era amigo, y de hecho hay muchas fotografías de él con Fidel Castro, y por eso fue muy criticado en su época. Bueno, y eso, y también por otros comentarios políticos que se lanzó alguna vez. Que no sé, sería interesante saber a día de hoy qué pensaría García Márquez con todo lo que ha sucedido. Sería interesante saberlo, ¿no? Pero en su época, pues eso era lo que pasaba, y por eso también se ganó muchos enemigos. Sin embargo, pues tuvo una vida en la que, por todo esto, él mejor se fue a vivir a la Ciudad de México, que es de hecho donde murió. Y en la Ciudad de México, de hecho, fue donde publicó su obra más conocida, la que lo llevó al estrellato, que es 100 años de soledad. Y pues García Márquez fallece, como ya les dije, en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Aunque otra cosa que también es importante decir de él es que él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. No por una obra en específico, sino por su trayectoria le dieron este premio. El libro se publicó en 1961. No fue su primera novela. La primera novela fue La hojarasca, que se publicó en el 55. Déjame verifico. Sí. Y en esa primera novela del 55 es donde él inventa el pueblo o el lugar que más tarde será muy conocido como un pueblo paradigmático latinoamericano, que en realidad no existe, pero que parece condensar todas las características del pueblo latinoamericano, que es Macondo. Bueno, ya existe, pero no existía. Macondo. No sé, ¿a ti a qué te suena Macondo? A mí siempre me ha sonado mondongo, pero esa es una cosa mía. Mondongo. Macondo también aparece acá en El Coronel no tiene quien le escriba, pero pues no es la protagonista. Macondo luego es retomada, es como que el multiverso de García Márquez. Macondo es el multiverso de García Márquez. En todas sus novelas pueden aparecer. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Y algo que lo caracteriza a él también es que de una novela que tiene, por ejemplo, luego saca, hoy en día eso se conoce como, ¿cómo se llama cuando le sacan la historia solo de un personaje? Que no era como spin-off, saca de sus distintos personajes, ¿no? Entonces es interesante porque te mantiene siempre en el universo macondiano, y eso es una de las características de García Márquez. ¿Quién es el coronel y por qué no tiene quien le escriba? Ok, ahora sí, vamos a hablar ya del libro. Tengo una palabra para describir este libro y es desesperanzadora, desgarradora, muy triste. De verdad es muy nostálgica el libro. A mí me hizo llorar, de verdad me hizo llorar algunas partes me hicieron llorar por distintos aspectos, porque para empezar, el lugar donde transcurre la novela, no sabemos cuál lugar es, no nos dice el nombre, pero sin duda es algún lugar del Caribe colombiano, porque el protagonista, que es un coronel, bueno, ex coronel, porque ya está pensionado, se supone que está pensionado, si no me equivoco, va todos los viernes a esperar el barco
donde traen las cartas, y él está ahí siempre esperando, porque él está esperando una carta desde hace 15 años en la cual le van a decir qué pasó con su pensión. El pobre hombre ha estado 15 años esperando su pensión. O sea, el hombre dio su vida en la guerra. Digo, el libro no da muchos detalles de qué guerra estamos hablando o qué, porque como les digo, no es el asunto de la historia. La novela tiene un estilo en el cual es como ir viendo fotografías, sí, como ir viendo una pintura que se va dibujando frente a tus ojos poco a poco. Es decir, no es la típica novela que te pone un fragmento y luego te explica, ¿no? Te explica, ¿no? Y para llegar a este momento, el coronel viajó por la selva. No, la novela no te explica nada. La novela simplemente va ocurriendo. Los sucesos van ocurriendo uno tras otro frente a tus ojos. Y en medio de esos sucesos, tú poco a poco te vas enterando de algunos detalles, tanto de la vida del coronel como del pueblo mismo, de donde él vive. Bueno, voy a intentar narrarlo de manera cronológica como ocurre en la historia, y ahí van a ir saliendo algunos detalles. Nos dicen que el coronel ha estado esperando 15 años una carta en la cual le van a decir qué pasó con su pensión, porque él está jubilado y está esperando su pensión. Ahora bien, todos los viernes cuando llega es como una especie de barco que trae las cartas. Él está esperando su carta, pero la carta no llega. Ahora, aunado a esto, también se nos dan algunos otros detalles en medio de la descripción de los sucesos, como que, por ejemplo, en esos barcos que traen las cartas también traen los periódicos. Y una característica curiosa de esos periódicos es que cuentan más cosas de Europa que del mismo Colombia, donde están sucediendo las cosas. De hecho, entre ellos, entre los que van a leer los periódicos, suelen decir la broma de tal vez tenemos que irnos a Europa para saber qué está pasando en Colombia, porque sabemos nosotros más de los europeos que de nuestro propio lugar, aunque esto es un detalle que, aunque no lo dice, está ahí puesto a propósito para mostrar la censura que había en ese tiempo en la prensa. Bueno, ¿qué pasa con el coronel? Además de que ha estado 15 años esperando, uno se pregunta, ¿cómo es que ha estado 15 años esperando una carta, ¿no? Y una pensión, ¿de qué vive? Bueno, esta es la parte más desgarradora de la historia. Cuando la novela comienza, se nos dice que es octubre. Y octubre, los que somos del trópico, del clima tropical, sabemos que el clima es complicado en el trópico. Mucho calor, mucha humedad, muchos bichos, moscos, moscas, de todo. Y el coronel vive en un lugar como el que les estoy describiendo, con mucho calor, y para colmo no tienen dinero porque han estado esperando la pensión y viven de vender sus cosas, las cosas que están en su casa. Venden sus muebles y su casa está hipotecada. Cuando la novela comienza, solamente faltan, creo que 2 años para que se cumpla el tiempo de la hipoteca. La esposa del coronel es la persona que siempre está insistiéndole a su esposo para que haga algo diferente, que no solo esté ahí sentado esperando que llegue la carta, porque ella está convencida ya 15 años después de que la carta nunca va a llegar. Y por si eso fuera poco, todavía no ha pasado ni un año que ellos perdieron a su hijo porque les mataron a su hijo. ¿Cómo les mataron a su hijo? Pues su hijo estaba metido tenía un gallo de pelea, y en una pelea de gallos hubo un problema y lo mataron. Y tristemente ellos se quedaron con el gallo de pelea, y el coronel está empecinado, a pesar de que su esposa todo el tiempo le está diciendo que venda ese gallo. Él está empecinado en creer que si alimentan al gallo, luego cuando haya una pelea de gallos en enero, acuérdense que la novela empieza en octubre, en enero él está convencido de que va a pelear el gallo, va a ganar, y así ellos van a poder tener dinero. Sin embargo, pues él es el único que piensa eso. Y bueno, poco a poco vamos conociendo a otros personajes. Finalmente la esposa convence al coronel de que por lo menos cambie de abogado, porque su abogado pues no le está haciendo bien el trabajo. 15 años después va él a cambiar de abogado, e incluso ahí nos enteramos de otra cosa también muy desgarradora, que es que el coronel es uno de los pocos ex coroneles o ex militares que siguen vivos. Los demás, los que eran mayores de edad que él durante el tiempo de la guerra,
ya hasta se habían muerto y nunca les había llegado la pensión. Sí, y el coronel, pues como era joven en ese tiempo, digamos que todavía seguía vivo, pero tampoco, ¿no? Nada. Y conocemos a otro personaje que es un señor que se llama Sabas o Sebas, creo que Sebas le dicen, don Sebas. Y él es el compadre de nuestro coronel y él le ofrece pagarle 900 pesos por su gallo. Y cuando por fin el coronel acepta la oferta de vender el gallo, don Sebas le dice, no, yo te dije 400 pesos, ¿no? 400 te voy a dar. Y el coronel decide mejor no vender el gallo, sobre todo porque el doctor, el médico, que había un médico ahí que era muy amable con él y su esposa, le dice, usted no se ha dado cuenta de que ese señor, o sea, su compadre don Sebas, el coronel no se quería dar cuenta, pero el señor se había hecho rico a base de eso, de comprar las cosas como por ejemplo el gallo y luego revenderlo mucho más caro. Y entonces el médico le dice, ese hombre se hizo rico a través de comerse a los demás, ¿no? Como una metáfora de que era un abusivo básicamente, ¿no? Y hay otras partes muy, muy tristes. Realmente la novela, yo como les digo, es una novela que te deja una sensación así medio nostálgica, frustrante, porque el coronel no recibe su pensión. Y a pesar de eso, puedes ver al anciano sufrir de esta manera, pero de una manera que él siempre trata de, a pesar de todo, mantener su honor, digamos, de alguna manera. La novela tiene muchas metáforas y muchos símbolos, como por ejemplo que el coronel tenía unos zapatos nuevos, bueno, ya tenía un tiempo, pero no habían sido estrenados porque el coronel se los ponía, pero los zapatos todavía les falta como ensancharse un poco, y el coronel, como no quiere aguantarse los primeros meses con los zapatos hasta que se ensanchen, se rehúsa a usar sus zapatos nuevos y sigue usando sus zapatos viejos, que eso pues también es una metáfora finalmente de lo que él decide hacer con su vida, el hecho de no vender al gallo, etc. Bueno, la novela, digamos que lamento decirles que no es como que tenga una solución, una resolución, o sea, no es la típica historia que comienza para terminar en algo, porque el propósito de la novela no parece ser ese, sino ver la evolución de los personajes. Sus personajes principales, que es el coronel y la mujer, llegan a tener una evolución al punto que el coronel llega a hacer algo que siempre fue en contra de sus principios, que podría parecer una babosada, pero cuando entiendes al personaje ves que realmente fue algo chocante el final de la novela. Pero al final nos quedamos con muchísimas dudas, nos quedamos con dudas de ¿se vendió el gallo? ¿Será que el gallo ganó por fin la pelea? ¿Será que perdieron su casa? Nos quedamos con muchas dudas, pero sí logramos ver al final una evolución en los personajes. Obviamente no les voy a decir cuál es el final, pero al menos la edición del libro que tengo comienza con una frase que supuestamente dice acá que Gabriel García Márquez lo dijo, no me extrañaría, pero tiene una relación especial con el libro, con la trama, y la frase nos dice: el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Premio Nobel de Literatura. Y nos quejamos de las canciones de Jerry Moa, por favor. Y pues bueno, viajeros del lenguaje, en cuestión de estilo, o sea, yo les puedo decir, leer a Gabriel García Márquez es como verte una película excelente, verla pasar frente a tus ojos. Todo sucede así, como una maestría, como si te estuvieran pintando como si te estuvieran haciendo un cuadro enfrente de tus ojos. Es muy hermosa, su literatura es muy hermosa en el aspecto de la selección de palabras, y que además, bueno, al menos esta novela no es algo que sea muy complicado de entender. Si acaso hay algunas palabras que son propias del clima, del trópico o del área que ellos están viviendo, pero fuera de eso no es un lenguaje que sea muy complicado de entender, y a pesar de eso te genera esta serie de emociones que pues
son lo principal, ¿no? En la literatura para expresar la historia, más que eso son las emociones que viven los personajes con los cuales podemos empatizar. Como cualquier lectora normal, ¿verdad? Porque tengo mi corazoncito, a mí me hubiera gustado saber qué pasó con el gallo, sí, qué pasó con la casa, qué pasó con la pensión del coronel, aunque supongo que nunca se la dieron, pero me gustaría pensar que sí, y otras dudas que me quedaron en el aire, por eso pues a mí me hubiera gustado saber qué, aunque sé que no era el tema de la novela, y por eso es que yo le doy 4 de 5 estrellas, solamente porque me dejó con muchas dudas. Yo quería saber qué pasó con el coronel, pero bueno, luego al coronel lo mencionan también en otras novelas de García Márquez, etcétera, pero como les digo, esto es todo un universo macondiano y estamos nada más hablando de este librito de acá. Así que, viajeros del lenguaje, cuéntenme, ¿ustedes han leído El coronel no tiene quien le escriba? ¿Han visto la película? Hay una película también. Si no quieren leer el libro, pueden ver la película y más o menos enterarse de la historia, saber cómo termina este poético final. Y bueno, díganme, ¿hay algún otro libro, algún otro autor que les gustaría conocer? Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima con un libro diferente. Chao. Debo estar loco para pensar, No entiendo qué conexión, hace falta mi razón. Mis nervios no saben cómo llegar a mi corazón. No sueñes con entender lo que hay dentro de mi mente. Sigue pero no vas a detenerme. Avari, no puedo posar para cualquier foto bella. ¿Quién dijo que sirvo solo para...